les pido disculpas porque entre que hablamos de lo cotidiano, ¿no? Entre que me tocan el timbre, entre que el perro ladra y tengo que salir a callarlo porque si no tenemos un ruido de fondo que no es agradable, tengo que cortar a veces el video, pero bueno, todos saben que esto es producto de una situación absolutamente excepcional. Bueno, entonces, ya hablamos de la quiebra. ¿Qué es la quiebra? Es un procedimiento de liquidación de carácter judicial con fundamento en la cesación de pagos para sujetos que sean concursables como presupuesto subjetivo. Hay un presupuesto objetivo que es la cesación de pagos y un presupuesto subjetivo que es el sujeto, a ver si puede o no concursarse. De esto ya estuvimos haciendo algunos trabajos prácticos, han sido casi todos con testes en la explicación, están todos bien, digamos, podemos hacer algunas preguntas en torno a las conclusiones a las que han llegado, lo podemos hacer más adelante. Hasta ahora han trabajado con algunos casos prácticos que les han permitido situarse en el vocabulario, en las condiciones de procedencia del instituto y demás. ¿Hay una quiebra de hecho? ¿Existe la quiebra de hecho? No, no existe quiebra de hecho. La quiebra de hecho en la Argentina, la quiebra fáctica no existe. No existe la quiebra virtual. Existe siempre una quiebra de derecho, que es a partir de que un juez dicta una sentencia de quiebra, cuyos requisitos veremos oportunamente, y sin la cual el sujeto no se encuentra limitado por ninguno de los efectos propios de la sentencia de quiebra de carácter judicial. No existe la quiebra de hecho en la República Argentina. ¿Qué pasa con la quiebra de las sociedades? Produce la disolución de la sociedad y posteriormente la liquidación de la misma. Para la persona física, la persona humana, este efecto obviamente no se produce. ¿Qué es lo que le pasa a la persona física? Bueno, con la sentencia de quiebra quedará inhabilitado. Este es un efecto de carácter patrimonial propio de la quiebra. Existe el desapoderamiento, que lo diferencia del concurso preventivo porque no existe tal efecto en el concurso preventivo. Algún autor, por hacer una directa referencia al doctor Rivera, que ustedes si están estudiando por su libro van a ver que él habla de, en la quiebra, en el concurso preventivo, un desapoderamiento atenuado, dice. Nosotros no coincidimos con esta apreciación, respetuosamente, creemos que las medidas cautelares existen o no existen, y si existen no pueden ser de mayor o menor entidad. De tal manera que en el concurso preventivo no hay desapoderamiento, en la quiebra sí existe desapoderamiento y es el efecto que diferencia un proceso de otro. En la persona física, obviamente no va a dejar de existir la persona física, tiene efectos patrimoniales, procesales y personales, y de esto hablaremos cuando veamos en el capítulo pertinente de la quiebra cuáles son los mismos. Cuando hablemos del concurso preventivo también tenemos los mismos efectos patrimoniales, procesales y personales, y en el concurso preventivo para la sociedad esto no se produce, no hay un efecto disolutorio ni liquidativo para la sociedad, sí en cambio en la quiebra. ¿Puede dejarse sin efecto esto? O sea, ¿estos efectos pueden cesar en algún momento del proceso? Sí. Si el proceso termina por avenimiento o termina por carta de pago, no se producirá el efecto disolutorio de la sociedad, sino que volverá a la vida comercial, a la vida jurídica, habiendo sorteado un proceso falencial mediante dos formas anómalas de terminación del proceso, por llamarla de alguna manera, porque la forma ordinaria es la liquidativa, es la liquidación de los bienes. Bueno, puede sin embargo terminarse el proceso sin
llegar a la venta de los bienes, o como en el caso del avenimiento, se puede dar el mismo, el avenimiento, hasta la venta del último bien. O sea, podemos haber vendido todos los bienes, falta uno, hasta ese momento podemos intentar un avenimiento. Y de esa manera se da por terminada la quiebra y la sociedad no ha de disolverse ni de liquidarse. Muy bien. ¿Por qué hay extensión de quiebra? Fíjense, es el último punto, el anteúltimo punto del punto 7 de la bolilla 3. ¿Por qué extensión de quiebra? Bueno, les dije, porque el tipo societario así lo dispone o porque la investigación del síndico o de los acreedores han determinado que alguna persona inherente a la sociedad ha desviado el objeto de la misma, ha desviado el objeto social, lo ha hecho en beneficio propio, se han confundido los patrimonios de los integrantes de la sociedad, una confusión patrimonial inescindible, se han confundido los patrimonios de dos sociedades, de dos o más sociedades, se ha dirigido la voluntad de la sociedad de tal manera que se ha permitido que respecto de la controlada, el controlante ha obtenido un beneficio. Suisse del TEC, ¿se acuerdan ese señero caso jurisprudencial en donde se ha atravesado el velo jurídico, se ha corrido el velo jurídico y se ha podido determinar que el controlante se ha aprovechado del controlado para obtener algún beneficio? Bueno, en la quiebra del controlado se puede dictar la quiebra del controlante como un efecto satélite, en una quiebra principal y una quiebra satélite, que el principal objetivo de esto es incorporar mayor cantidad de bienes para poder cancelar el pasivo de la quiebra principal. En cuanto esto se logra, no es necesario vender la totalidad de los bienes de los extendidos, porque no hace falta, ya se ha terminado de pagar el pasivo de la quiebra principal. Y tenemos también el caso del grupo económico y el concurso en caso de agrupamiento. Bueno, ya les expliqué que por temor del legislador, por la eventual cesación de pagos de uno de sus integrantes, permite el concursamiento de los demás. Es muy habitual, es habitual en el mundo comercial que existan vinculaciones entre distintas empresas. Es habitual además que los mismos integrantes de una empresa sean los integrantes de la otra, también que los directorios se crucen, que sean utilizados los empleados de una empresa para trabajar en la otra, que se utilice la cuenta corriente, la chequera de una empresa para pagar las cuentas de la otra. Bueno, cuando existe esta interdependencia, que no significa que esté prohibido, pero cuando entra la crisis y obliga al concursamiento, a la quiebra de una de ellas, se investiga cuál es el grado de dependencia de estas vinculaciones intrasocietarias, y entonces es posible que, así como que se concursa el grupo económico, también se pueda extender la quiebra a otros integrantes del grupo por estas vinculaciones que permitirán cancelar la mayor cantidad de pasivo concursal. Siguiendo con el orden del artículo de la bolilla tercera, vamos a una referencia a lo que es el AP, Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Es nada más que una breve síntesis del instituto que estudiaremos allá cuando estemos terminando el concurso preventivo, propiamente dicho. O sea, para poder explicar lo que es un acuerdo preventivo extrajudicial, un APE, primero tenemos que aprender, tenemos que enseñar, tenemos que entender lo que es un concurso preventivo judicial, para ver luego lo que es el extrajudicial. Pero a modo de adelanto, de anticipo, puede existir un concurso, un acuerdo, extrajudicial, porque se va a hacer en forma administrativa,
cuando el deudor intente la refinanciación de sus pasivos con sus acreedores. No necesita que todos participen del mismo, necesita ciertas mayorías que por ahora no las voy a anticipar. Ese APE, ese acuerdo preventivo extrajudicial, si se somete luego a una homologación judicial, permitirá que sea de obligatoria aplicación a los que no lo firmaron. ¿Se entiende? Un APE permite que aquella solución a la que han arribado el deudor y parte de sus acreedores, si se homologa, cumpliendo determinados requisitos que exige la ley, será de obligatorio cumplimiento para aquellos que son disidentes o son ausentes, o sea, para la totalidad de los acreedores. Esto se da en determinadas situaciones. No interviene el síndico, es una figura bastante peligrosa, si ustedes me permiten el término, porque como no hay un proceso judicial que es el habitual, donde hay verificación de créditos, donde el síndico va a determinar la procedencia y la posibilidad de que se incorporen al pasivo porque cumplen determinados requisitos, esto en el APE no existe y entonces el juez tiene que velar por el cumplimiento de algunos de esos supuestos que sí están en el concurso preventivo judicial y que hacen a esa verdad material de las que les hablé anteriormente. No hay mucho APE en la República Argentina. La mayoría se tramitan en departamentos judiciales importantes. Por supuesto que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es donde casi todas las sociedades importantes del país tienen su domicilio inscripto y entonces ahí tramitan la mayoría de estos procesos. No es habitual tenerlos, cuanto más chico es el departamento judicial, menos posibilidades de APE van a encontrar en los mismos. ¿Cuál es el objetivo del APE? Bueno, evitar el concurso preventivo y consecuentemente evitar la quiebra. ¿Por qué se evita el concurso preventivo? Bueno, porque es más ágil, es más barato porque no va a haber regulación de honorarios para otros funcionarios, fundamentalmente el síndico. Es más dinámico, es cierto, porque todo se hace en sede administrativa y al juez se le lleva ya el acuerdo formulado para que él, haciendo un análisis o un control de gestión, podría determinar la procedencia de este proceso. Bueno, es una forma, es un proceso concursal que integra la nómina de los que les anticipé, junto con el concurso preventivo y la quiebra. El APE es otra de las posibilidades que otorga la ley. Hablemos de los pequeños concursos y de las quiebras. La ley divide los procesos concursales en pequeños y grandes concursos. O el concurso propiamente dicho. ¿Cuándo es pequeño? La ley tiene tres supuestos. En el artículo 288 tiene tres supuestos que tienen que darse, no tienen que darse los tres juntos, sino alternativamente. Puede ser cualquiera de los tres. Miren, cuando hay hasta 20 acreedores, hasta 20 trabajadores en relación de dependencia, o cuando existe un pasivo que está directamente relacionado con el salario mínimo vital y móvil. Cuando estos multiplicado por 300, ese pasivo es superior a 300 sueldos, salarios mínimos vitales y móviles, estamos ante la posibilidad de un gran concurso. O sea, si tuviéramos 25 trabajadores en relación de dependencia, 40 acreedores y más de 300 salarios mínimos vitales y móviles sumados como deuda, como capital adeudado, estaríamos en presencia de un gran concurso o un concurso propiamente dicho. Cuando estamos en presencia de un pequeño concurso, bueno, podemos tener 10 trabajadores, 8 acreedores y deber 20 millones de pesos. Y sin embargo ahí estar en un pequeño concurso.
La crítica que le hace la doctrina a la que me sumo es que tendrían que darse los tres supuestos al mismo tiempo, es decir, con la conjunción y no con la conjunción o. Es decir, para que existiera un verdadero pequeño concurso tendrían que darse las tres condiciones al mismo tiempo: menos de 20 acreedores, menos de 20 trabajadores y hasta 300 sueldos mínimos vitales y móviles como capital adeudado. Bueno, esto no funciona de esta manera y queda a criterio del juez determinar si está en presencia o no de un gran concurso. Imagínense esta situación, por absurdo, ¿sí? Por la vía del absurdo. 3 acreedores, 10 trabajadores en relación de dependencia y un pasivo de $1.000.000. Puede ser esto un pequeño concurso, nosotros creemos que no, tendría que ser atendido como un gran concurso. ¿Qué diferencia hay en esto también? Bueno, el tipo de sindicatura que va a intervenir. Hay un síndico A, una sindicatura A y una sindicatura B. La sindicatura A está integrada por 2 o más síndicos que normalmente tienen que tener, esto digo normalmente porque hay departamentos judiciales que están exceptuados, tienen que tener algunos antecedentes, 5 años de antigüedad en la matrícula de contador público y haber cursado o haber obtenido el diploma, el título de especialista en sindicatura concursal. Es un título de posgrado que se logra haciéndolo en algunas universidades, puede ser en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la Universidad Notarial, en la Facultad de Ciencias Económicas. Se hace un curso que dura entre 3 y 4 años y los contadores obtienen este título de especialistas en sindicatura concursal. Bueno, cuando uno de los integrantes del estudio tiene este título, pueden inscribirse y algunos otros requisitos que los determina la Cámara a modo de intendencia, pueden inscribirse en una lista que se abre cada 4 años en la Cámara que corresponda, se hace un sorteo, se depura el padrón, se hace un sorteo y por cada juzgado se integra una lista de 15 titulares y 15 síndicos suplentes. Y se hace un sorteo mediante un bolillero que el juzgado determinará qué día se va a hacer, cuando ingresa un concurso o una quiebra, y ahí se desinsacula, se sortea un síndico con la presencia de un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que controle que ese sorteo sea público, sea cristalino, sea transparente, que no se designe a dedo a ningún funcionario. Entonces este es el procedimiento que permite asistir al juez mediante un síndico A o un síndico B de acuerdo a que exista un proceso denominado pequeño concurso o concurso propiamente dicho. Lo mismo para la quiebra. Hay una pequeña quiebra. Hoy existen muchas pequeñas quiebras producto de las quiebras del consumidor, la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, la quiebra de un empleado del Estado, que tienen, que tienen pocos bienes en su patrimonio, que no pueden ser vendidos porque son bienes inembargables e invendibles, como la casa, si fuera la casa, por ejemplo, inscripta como bien de familia, o los bienes inembargables propios del Código Civil y Comercial, la cama, los utensilios, la vestimenta, una computadora, un televisor, los muebles. Esos son bienes que no se pueden vender. Bueno, sin tener bienes suficientes en el patrimonio del deudor, termina y están endeudados por una incapacidad de incrementar su salario mensual, porque son empleados públicos y normalmente la inflación hace que este salario se vaya deteriorando. Bueno, terminan con una quiebra que les permitirá al año la rehabilitación, borrar estas deudas que han tenido y reinsertarse nuevamente como una suerte de start fresh o reingreso, el start fresh del derecho americano, o el reingreso a la actividad normal,
sin tener afectado el sueldo para pagar estas deudas que a veces se hacen de tal magnitud que el ingreso es cero. Entonces, para poder reinsertarse de la manera que les cuento, se apela a la quiebra, es el formato de la pequeña quiebra. Por último, hay algunas, dentro de la bolilla 3, hay algunas otras formas de liquidación de patrimonio que está reservado para los sujetos que no son concursables. Por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, regidos por la ley 21.526, y las entidades aseguradoras. Antes no se permitía tampoco a las mutuales, ahora está permitido. Tampoco se permitía esto para los administradores de fondos de pensión, AFJP, que tampoco existen más, hace años que han sido liquidadas. Y estas formas de liquidación para las entidades financieras y para las entidades de seguros tiene una forma. Antes de la 19.550 se hablaba de liquidación administrativa, esta ya no existe, pero los entes de Contralor, en este caso el Banco Central y la Superintendencia Nacional de Seguros, disponen la forma en que se han de liquidar las entidades con el formato de la quiebra como proceso de aplicación en forma supletoria. Cuando terminemos la materia vamos a hacer una breve referencia, les voy a explicar de qué manera se hace la liquidación de los bancos y de las entidades de seguro, cuáles son las sanciones que se les aplica previo a la disolución del ente, tanto financiero, bancario, como del seguro. ¿Y por qué no pueden concursarse? ¿Por qué no pueden quebrar? Algo de esto ustedes ya han explicado en el trabajo práctico. En su momento vamos a reeditar los mismos para explicar el tema. Bueno, de esta manera finalizamos una primera aproximación con una breve síntesis de lo que ya han tenido que estudiar hasta ahora, que son estas 3 primeras bolillas, y voy a hacer una breve introducción en un próximo encuentro de la bolilla 4 para, mediante luego la plataforma Webex o Zoom, haremos una clase ya presencial online para que además ustedes también puedan participar. Eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la clase, ¿sí? Así que ahora hacer ustedes deberían comparar esta previa explicación con lo que ya han estudiado y luego me mandan por la cátedra virtual las preguntas que surjan de esta explicación y de lo que han leído de los libros de texto. Así empezamos con esta dinámica de preguntas y respuestas. Les agradezco y hasta la próxima.